De entrevistas. 16 minutos pasaron después de las 10 en la República Argentina. Bueno, estamos ahí en la cuenta regresiva, últimas horas para el cierre del proceso electoral, el inicio de la veda, mañana a las 8 de la mañana, como lo dijimos más temprano. Bueno, otra de las propuestas que aparecen en esta elección, novedosa por cierto, la primera presentación, la primera vez que se presenta otro partido de los que no son los conocidos aquí en la ciudad de Crespo. Y estamos hablando de políticas para la República, ¿no? Ya en alguna oportunidad hemos hablado también con el presidente del partido, bueno, que hoy es candidato Armando Sánchez a intendente por Paraná. Y en el caso de Crespo, tiene también, ha logrado diseñar y con autorización, por supuesto, de la justicia electoral, poder presentar una lista aquí en la ciudad de Crespo que lleva la fórmula Carlos Sigbar y Flavia Coso a precandidatos a intendente y a vice, una propuesta novedosa de políticas para la República. Bueno, hoy están con nosotros ya en el tramo final de la campaña. Bueno, ¿cómo ha sido esta primera experiencia, Carlos? Buen día, gracias por venir. Bueno, buenos días, un saludo a la audiencia. Bueno, esta primera experiencia sí, uno va aprendiendo y bueno, lo bueno es este contacto que nosotros hemos tenido con la gente, ¿no? Porque es un proceso largo. A mí me habían ofrecido participar en fuerzas tradicionales, sí. Y yo dije, bueno, yo quiero elegir el camino más largo porque para una independencia en cuanto a la forma de hacer política. Entonces, bueno, conseguimos avales. Tuvimos que salir a los vecinos que nos dieran 250 avales, y después la justicia electoral nos pidió afiliados. Y entonces tuvimos 100 afiliados. Con esos 100 afiliados, bueno, nos permitieron participar, y dentro de esos 100 afiliados salieron los precandidatos a concejales y bueno, y nosotros como encabezando la lista. Bien. Así que bueno, es todo un aprendizaje y una construcción desde cero, y esto es lo que nos permite, bueno, tener cierta independencia a lo que son los partidos tradicionales. ¿Por qué? Porque nosotros no adherimos a ninguna ideología. Uno puede decir que es un partido pragmático. Pragmático y programático. Entonces, bueno, escuchamos las complicaciones, las necesidades de la gente, y a partir de eso se elaboran proyectos para poder solucionarlo. Entonces esto es lo que nos da cierta libertad para pensar en una política nueva. Claro. Bueno, en tu caso la primera vez que incursionas en política, ¿no? Sí, yo... Siempre has estado en instituciones, por ejemplo, y sí, bueno, y esto también a mí me permite, ahora yo me jubilé a fin del 2019. Si bien yo sigo trabajando en la docencia, dando capacitaciones y conferencias a nivel país, bueno, esto de que yo ya no tenga ningún cargo público, digamos, ninguna, me permite... Otra responsabilidad, me permite hacer esto enteramente, ¿no? Al 100%. Bien. Bueno, la sumamos a Flavia. Bueno, Flavia me estaba contando fuera de micrófono que hace muchos años que vive aquí en la ciudad de Crespo, de profesión abogada. Bueno, ¿cómo ha sido transitar este proceso? ¿Tenés alguna experiencia previa en política o es la primera vez? Buen día. Buen día, Mónica, y buen día a toda la audiencia. Sí, tengo una experiencia previa. Bueno, en una de las fuerzas tradicionales de acá de la ciudad, y bueno, ahora cuando Carlito me contacta para transitar este camino, la verdad que decido sumarme porque veo en la gente mucho descreimiento de los partidos tradicionales, de las ideologías tradicionales que por ahí ya han perdido lo que realmente eran en su momento, las ideologías como tales. Uno ve que la gente está cansada y dice, queremos algo diferente. Entonces, bueno, cuando Carlitos viene con esta propuesta, me sumé, sin lugar a dudas. Y bueno, y a veces pasa en el recorrido con la gente de que están enojados. Entonces yo le explico que la única forma de cambiar
lo que está pasando es introducirnos en el sistema a través de como partido. Involucrarnos. No hay otra forma de cambiarlo. Y bueno, y que realmente venimos a eso. Bueno, acá con prácticamente todos los candidatos hay alguna coincidencia en cuanto a los temas a resolver o que no se han terminado de resolver aquí en la ciudad de Crespo o han quedado a mitad de camino. Para no volver a desandar esa cuestión, preguntarles cualquiera de los dos que me responda. Ustedes en ese sentido, por ejemplo, ¿cuál es el tema que más les preocupa de Crespo, que necesita una solución o un abordaje, y cómo lo harían? Sí, temas, bueno, hay muchos, pero seguramente dándole un orden de prioridades, bueno, el saneamiento, por ejemplo, de los arroyos Crespo y Ensenada. ¿Por qué? Porque también Crespo ha crecido mucho urbanamente y eso ya es algo que está en el centro de la ciudad y no tiene resolución. Yo he leído algunos proyectos que se han presentado a 2018 para conseguir crédito por el BID, bueno, pero creo que están ahí. Han quedado por ahí a la espera, digamos. A la espera. Y bueno, y todo eso, después el problema del tránsito en la ciudad. Y lo que nos, por ejemplo, lo ¿qué se tendría que resolver del tránsito? Es que ya no hay lugar. No hay lugar y entonces, ¿y ustedes bueno, qué estacionamiento? ¿Ustedes qué proponen? Bueno, eso hay variables que nosotros hay que estudiar y por supuesto poner un consenso, ¿no? Una puede ser el estacionamiento medido, otra generar otros espacios donde estacionar. ¿Por qué? Porque se hace como un cuello de botella en las horas pico de la ciudad que no hay lugar. Y bueno, eso hay que realizar un ordenamiento. Entonces, bueno, se tienen que evaluar distintas características. Por ejemplo, hay muchas novedades en otras ciudades que lo implementan y da resultado y todo esto, ¿no? Y en Crespo, por ejemplo, ¿qué lugares podrían ser para estacionamiento? Y en Crespo, bueno, eso es lo que nosotros, a partir de un ordenamiento, bueno, el casco céntrico a lo mejor necesita ser estacionamiento medido, porque ¿qué pasa? Que a veces las personas que vienen de mañana temprano a trabajar al centro. Sí, quedan todo el día estacionados, o toda la mañana. Claro, y la persona que viene a hacer sus trámites, viene a las clínicas, no consigue lugar. Entonces eso también hay que mediar como para que conseguir una solución que le dé una respuesta a todas las personas que están en Crespo. Después, bueno, nosotros también hacemos mucho hincapié en esto del tema de la prevención. Y fíjate vos que en todo siempre es más barato prevenir que curar. Y esto tiene que ver con el cuidado de la niñez, el cuidado también de la adolescencia, con los consumos. ¿O decir prevención en qué cuestiones? En la cuestión salud y también en la cuestión de educación. En la cuestión de salud nosotros tenemos esa problemática, por ejemplo, en todas las ciudades de alrededor, que no tienen servicio pediátrico ni de neonatología. Y bueno, yo digo que, ¿por qué? Porque es inviable, porque es caro. Y cuando uno se pone a pensar, pero bueno, la vida de una persona, ¿cuánto vale? No tiene precio. No tiene precio. Entonces eso me parece que también dentro de una confección de salud pública, gestionar ahí, también potenciar el servicio del hospital es necesario. Y también con las clínicas privadas hacer algo en conjunto. ¿Para qué? Para que ese servicio esté en Crespo. Porque esto. Y entonces cuando uno empieza los centros infantiles están bien, y eso también nosotros decimos, las cosas que están bien hay que seguirlas. Pero sí hay que, desde nosotros concebimos a la vida desde la concepción, también eso del partido, y a partir de ahí nosotros podemos empezar a cuidar y a prevenir y acompañar todas esas cuestiones. También con talleres socioemocionales dentro de los barrios, no que la gente vaya a un centro, sino que ir nosotros a los barrios para también darle todas las herramientas a los niños. En las escuelas también acompañar a los padres con esto de la resolución 3570 del Consejo de Educación dice que hay que integrar a los chicos en las escuelas comunes.
Pero ¿cómo se hace esa integración? A veces los docentes también necesitan diferentes capacitaciones para que esto se pueda llevar a cabo. Y entonces ahí nosotros tenemos que estar presentes. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar esto de la inclusión. Entonces, todo ese trayecto hasta llegar a la adolescencia. Y en la adolescencia, ¿qué sucede? Bueno, trabajar esto. Cuando empezamos a hablar de bullying, cuando empezamos a hablar de droga, cuando empezamos a hablar de suicidio, hemos llegado tarde. Nosotros tenemos que hacer políticas públicas, ¿para qué? Para que los chicos tengan una concepción del valor de la vida. Claro. Y esto en Crespo todavía es posible y es fácil. Y a veces hemos perdido algunas cosas. Fíjate vos, en el tema de la prevención, nosotros, y me incluyo, como sociedad, no le dimos la importancia que tenía cuando el contador Tomasi funda Fundro. Ajá, sí, es cierto. Desapareció eso. Desapareció. Y es muy necesario. Y por eso también nosotros, todas las instituciones intermedias tienen un valor importantísimo. Bueno, hoy hay un abordaje a través de la municipalidad, el tema de las adicciones y demás. Entiendo que también hay una red con las escuelas y las instituciones. En el caso de Fundro, por ejemplo, o otra institución que pudiera surgir, ¿qué rol cumpliría ahí, digamos? Porque si ya está, desde el Estado se está trabajando con esto. Sí, desde el Estado se está trabajando en esto de la Oficina de Consumos Problemáticos, pero yo lo que considero es esto, que cuando vos ya necesitas ir a la oficina es tarde. Ajá. Esto hay que trabajarlo desde la escuela y en cuanto a la prevención. Ajá. Todo eso, la salud, las adicciones, el suicidio son prevenibles. Y cuando ya empezamos a hablar de ese tema, el que tiene problemas de consumo no va a ir a la oficina, sino que nosotros tenemos que ir a buscarlo. Los otros días una señora se acercó y dice, yo tengo un problema con mi hijo y necesito la ayuda de ustedes. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros necesitamos y vemos que, y por supuesto, vuelvo a insistir, lo que está bien hecho, como vos lo mencionabas, eso queda y lo potenciamos con otras miradas, porque esto también, lo repito muchas veces, hay que tener sentido común, no porque yo sea de otro partido, si hay una cosa que funcionaba, la voy a desechar. No, eso también. Bueno, parece que todos vienen diciendo teniendo esa idea, y me parece interesante, ¿no? Porque es una manera de construir en el tiempo, ¿no? Si se va desarmando cada 4 años, cada 8 años, es como que siempre estamos arrancando de nuevo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y para eso también un poco lo que yo insisto con el equipo nuestro de candidatos, precandidatos a concejales, es esto, de poder empezar a trabajar una legislación a largo plazo. Y para eso se necesitan consensos. Y entonces, bueno, rever el código urbano, rever cómo va a ser la ampliación del parque industrial, hacia dónde ir, y que todas las empresas se queden en Crespo y que no busquen otros lugares, y todas esas cosas son para debatir, charlar, y por supuesto, y esto está bueno que todos medio tengamos los mismos lineamientos. A lo mejor lo que puede cambiar es la forma de hacerlo. Es la forma, Sí, sí. Flavia, con tu experiencia como profesional y del tiempo que estás viviendo en la ciudad de Crespo, seguramente coincidís con lo que estaba diciendo Carlos. ¿Hay algún otro aspecto sobre el cual te gustaría trabajar más? Sí, hay otras necesidades muy importantes, como es el tema de la vivienda. La gente, la verdad, lo menciona mucho a esto. Hace falta muchas viviendas en Crespo, y bueno, eso también se podría lograr a través de círculos cerrados, gestionar ante el IAPB, el Banco de Tierras. Es decir, ese es un tema preocupante, se puede decir. Y bueno, y otro tema que es muy mencionado por la gente también es el tema del pavimento. Es más, hay gente que dice, hace años que pagamos, y bueno, o sea, la verdad que la Brosa es insalubre. Hay barrios donde en verano no pasa el regador, y bueno, son muchas, o sea, es como yo siempre digo, Crespo es una ciudad muy linda, muy pujante. Uno llega y ve un pórtico hermoso,
Pero Crespo no es solamente el pórtico. Y esas necesidades hay que cubrirlas porque son muy importantes para la persona. El tema que decía Carlito de los arroyos, yo vivo a 20 metros de un arroyo totalmente insalubre. ¿Qué zona de Crespo? La aldea San José. Aldea San José. Yo veo los chicos que van a jugar, se ve que ahí llegan desagües cloacales, y bueno, son temas preocupantes. Y bueno, es por ahí por donde queremos ir, justamente. Bien. Bueno, con respecto al tema viviendas, bueno, crear un sistema, vos decías, de un círculo cerrado. ¿Cuál es la idea concreta que tienen ustedes? Porque acá hay una cuestión. Ustedes van con boleta corta, aquí en la ciudad de Crespo, no hay candidato a gobernador, y muchas veces ese tipo de gestiones a veces se necesita, digamos, tener alguna cercanía con el gobierno de turno de la provincia o de la nación. Como ustedes son un partido muy joven, ¿no? Que han empezado hace poco tiempo. Entonces digo, va a ser también una cuestión de mucha gestión esto, ¿no? Sí, mucha gestión, pero nosotros, no digo imposible, no digo, pero digo, hay que trabajar mucho más la cosa. Pero yo lo veo que nosotros, al ser independientes ante el gobierno de turno a nivel provincial y nacional, nosotros vamos en nombre de la ciudadanía. No de un partido político. Está bien, pero me refiero a que también hay que tener muy en cuenta el hecho de conseguir fondos, por ejemplo. Por supuesto, sí, eso sí, es necesario y es viable también, porque la gestión sí tiene que existir y a grandes rasgos, ¿no? Pero yo lo veo desde el punto de vista que al ser independientes, bueno, no tendríamos condicionamientos a nivel provincial ni nacional en esto de la gestión. Y también, bueno, el tema de lo local, ¿no? Con esto que, como decía Flavia, de los círculos cerrados, por ejemplo, hay con una hipoteca hacia la municipalidad y una cuota que se reajuste a valor cemento e hierro, y entonces eso se permitiría también en la autoconstrucción, sería estos círculos que permitiría, por ejemplo, si iniciamos 60 viviendas en 180 días, esto podría ser factible. Entonces, todas esas, lo que mencionaba también Flavia del Banco de Tierras, también el gobierno municipal tiene que entrar también a trabajar esto de cómo se expande Crespo, y por eso hay las políticas a largo plazo, ¿no? De cómo se realizan los loteos, para dónde van y cómo queremos diagramar la ciudad. Bien. Algunas preguntas que nos llegan aquí. Un oyente, Héctor, dice si han pensado qué hacer con el tema del control de palomas, porque bueno, hay un tramo de la zona aeróbica, de la vía aeróbica, ¿no? Que bueno, hay ciertos días que casi que es imposible caminar por ahí, ¿no? Sí, eso lo hemos visto y también lo vemos en el centro, de que en algunas calles que uno deja el vehículo un rato y bueno... ni hablar los autos, sí. Y hasta destruye los carteles lumínicos, el tanto. Bueno, eso también lo hemos estado viendo con especialistas en el tema, porque uno no es especialista en valor. ¿Cuál sería una posible solución? La posible solución es el tema de esto, del control natural, y a través del control natural que se hizo un intento de poner como aguiluchos, algo que corra... Introducir otras especies para que controle la población. Para que controle la población. Sí, esto lo estuvimos averiguando un poco también. Se suelen ver algunos caranchos en algunos lugares, pero yo no los veo en el centro. Claro. No sé si no llegan al centro. Sí, y bueno, también esto de ampliar el tema de la vegetación fuera de la ciudad haría que también las aves emigren, ¿no? Pero sí es una problemática que, bueno, en el centro comercial la otra vez que estuvimos nos presentaron, que bueno, esta sería una posibilidad, y esto del control hay mucho por hacer en esto, a veces con el tema de los malos olores, en cuanto a cuando se fertilizan campos aledaños. Y bueno, y nos decían algunos ingenieros que bueno, eso
el guano necesita un proceso que se seque para después poder esparcirlo. Ajá. Pero a veces no se hace lo eso. Ponen fresco, digamos. Lo ponen fresco, claro. Y eso es lo que emana. Son los olores que se sienten. Y entonces eso es lo que hay que hacer, bueno, establecer, ¿sí? Y hacer cumplir ordenanzas que dicen, bueno, cuando esté seco usted puede, ¿por qué? Claro. Porque si no afecta a la función pública. Sí. También hemos averiguado y estamos el tema de las moscas. Ajá. Que también a veces qué es lo que lo produce y cómo se puede controlar. Ajá. Es muy difícil, nos han dicho también. Claro. Y así, fíjate vos que en muchas cosas nosotros estamos, por supuesto, viendo. Por ejemplo, en el tema de seguridad. Uh-huh. Bueno, antes que pasemos al tema de seguridad, me gustaría saber si tienen pensado algo en materia ambiental, aparte de esto que estamos hablando. Sí, en materia ambiental, bueno, mucha forestación. Ajá. Que no es caro y es perfectamente implementable. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué idea tienen ustedes? Les pregunto, porque yo, por ejemplo, veo que hay muchos lugares de Crespo, incluso zonas nuevas, donde no hay plantación de árboles. Pero cuando uno va y le pregunta al vecino, ¿por qué no plantás un árbol? Y le contás todos los beneficios que tiene el árbol. No, yo acá no quiero árbol porque no quiero las palomas, que no quiero los pajaritos. Entonces digo, Crespo tiene muchas zonas, digamos, vacías sin forestación, que eso también, digo, impacta sobre el cambio climático o sobre la vida de cada uno de nosotros. Por supuesto. Bueno, yo soy un defensor de eso. Y bueno, digo, ¿cómo convencer a ese vecino que lo haga? Claro, sí, pero una forestación de parte del municipio en las plazas y en los frentes, bueno, puede ser también aplicable. Y alrededor de Crespo, en la zona de las rutas, también uno cuando a veces, por ejemplo, en Alemania las carreteras están todas con una cortina de árboles. Ajá, sí, una también. Una cortina de árboles. ¿Por qué? Porque eso también, a lo que vos mencionabas, también hace ataja el polvillo, el calor. Ataja el control de los ruidos. De los ruidos también. Y todo eso. Sí. Entonces, eso es interesante. Bueno, lo mencionaba Flavia también en cuanto a la salud y control, el tema del polvillo de la brosa. Ajá. Todas esas cosas que se pueden ir a hacer. Establecíamos también y veíamos esto de los consorcios camineros que circulan en la periferia de la ciudad, que también es necesario un apoyo, y también alrededor de Crespo tenemos más de 700 granjas avícolas, que bueno, eso también se necesita un trabajo conjunto, ¿no? Uh-huh. Bueno, acá me dicen, bien por el proyecto de forestación, hay que involucrar al vecino, que es lo que yo acabo de comentar también, ¿no? Claro, eso, digamos, se pueden hacer concientizaciones. Yo creo que si ese vecino que está negado, uno lo concientiza. Exacto. La persona va a entender que bueno, hay que mostrar los beneficios que tiene la forestación. Exactamente. Bueno, me preguntan con el predio del Ejército si hay algún proyecto en particular. ¿Qué tema ese? ¿Por qué? Porque ahí también hay... eso es un pulmón también, ¿no? Es un pulmón interesante e importante, pero el tema es que el Ejército tiene su base ahí, ¿no es cierto? Y esto viene con una historia detrás de que como antes funcionaba así un colegio alemán. Un colegio alemán, y que ahora quiere volver otra vez. Y bueno, nosotros lo hemos visto y lo hemos pensado, que las instalaciones del Ejército están en la mayoría inactivas, y bueno, así como han establecido los clubes algunos convenios, nosotros no decimos de que el Ejército se tenga que ir, sino que trabajar en conjunto con esa dependencia, como para poder generar, establecer algunas aulas de oficios, algunas cosas que hagan a esto. ¿Por qué? Porque el tema también de la sucesión y el tema de jurídico, esto está medio complicado, pues, según lo que hemos visto. También nos han dicho en el Centro de Jubilados Nacionales, también tienen el mismo inconveniente. Ellos funcionan ahí, pero no está escriturado a nombre de nadie. Entonces esas cosas me parece que sí, hay que tiene que lograr un permiso para eso. Hay que lograr un permiso. Y bueno, entonces también para mucha gente el Ejército
es algo que pertenece a Crespo. Bueno, nosotros establecemos esto. Por supuesto, apoyar las iniciativas de esta gente que necesita volver a... De la fundación. De la fundación, pero también hacer algún convenio con el Ejército para nosotros poder ahí llevar, por ejemplo, algunas dependencias de algunas carreras terciarias que nosotros necesitamos también traer a Crespo. Fíjate vos que, por ejemplo, Santa Elena, que tiene menos población que Crespo, tiene institutos de formación docente que superan los 700 alumnos. Claro. Y nosotros acá tenemos muy poco todavía. Bien. Y todo eso necesitamos esos espacios. En el mientras tanto. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de fondo que es la sucesión. Exacto. ¿No? Bueno, nos quedaba algo de seguridad. No sé quién quiere comentar algo al respecto. Bueno, el tema de seguridad también es un tema importante y preocupante. Si bien, o sea, son temas que la gente va planteando. ¿Creen que hay inseguridad en Crespo? Nosotros, fíjate, nosotros así algo de la trastienda cuando uno empieza a generar proyectos. Bueno, yo desde mi desconocimiento, yo decía, bueno, estaría bueno implementar 2 destacamentos. Y bueno, y entonces me comunico con gente de la policía, de la cúpula de policial, una persona conocida, y me dice, Carlito, si vos haces 2 destacamentos, lo que necesitas es personal. Exacto. Y móviles. Y el personal... serían 2 destacamentos aparte de la dependencia. De la dependencia. ¿Y dónde estarían ubicados? Y bueno, eso es función del... Digamos, ¿sería dentro de Crespo, digo? Sí, pero esa es función sí, para la prevención. Pero bueno, me contestaron esto de que si yo hago los destacamentos, no voy a tener gente claro. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer en cuanto a lo preventivo? Y bueno, me contestaron, bueno, alguna cuestión preventiva podría ser el lector de patentes en las entradas de Crespo, por ejemplo. Otra cuestión preventiva, los cursos y el trabajo muy fuerte y mancomunado, sí, con la Guardia Urbana. Y también especializar a la Guardia Urbana en detectar. En detectar, ¿por qué? Porque también en algunas políticas públicas el Estado debe ser el defensor de las personas. Por ejemplo, la venta de droga. El Estado puede ser el que accione legalmente cuando ve un ilícito de esa índole, o cuando ve un ilícito con respecto a la niñez. El Estado no puede dar la espalda a eso. Entonces todas esas cosas tienen que ver con la seguridad, la prevención y el trabajo en conjunto. Así como yo hoy decía el trabajo en conjunto del hospital con la municipalidad, potenciar también el trabajo conjunto en cuanto a la seguridad, más cámaras y todo esto, el control que es necesario para esto. Cuando también preguntaba yo a estos funcionarios, me decían que, bueno, a la pregunta que vos haces, que Crespo no está dentro de las poblaciones conflictivas con respecto a la inseguridad. Por lo menos en el último tiempo no. Ha tenido por ahí en otras oportunidades, sí. Y entonces fíjate vos que cuando uno ve, por ejemplo, analiza estas situaciones que tiene intervención la policía, en las que mayor actuaciones tiene es en el tema de los accidentes de tránsito. Sí, violencia de género. Y la violencia de género. Genial. Bueno, estamos ocupando el primer lugar en la provincia con el tema de violencia de género. Sí. Bueno, un tema para abordar, digamos, con más tiempo y más en detalle. Sí. Bueno, preguntarles porque nos habían consultado hoy más temprano. Como ustedes no van a interna, entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, qué porcentaje tienen que obtener para poder continuar en carrera en las generales? Nosotros el porcentaje que tenemos que obtener es el 1,5. Y bueno, esa es la manera que podamos pasar a octubre, digamos. A octubre, sí. Bueno, recordemos el número de boleta. La boleta es 860 y el partido Políticas para la República. Nosotros vamos con esa boleta corta de intendente y concejales nada más. Bien. Así que la persona que nos quiere votar a nosotros tiene que cortar el cuerpo
intendente y concejales y poner el nuestro. Y hay otras boletas que van no tienen candidatos a intendente y concejal en la ciudad, y bueno, ahí pueden poner a nivel provincial y nacional una y la nuestra. Bien, bien. Bueno, gracias por la visita y mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Bien, así charlamos con Carlos Sigba.